Familia de Dios, qué hermoso el testimonio que sigue abundando, creciendo en estas cartas vivas que somos, abiertas y leídas de todos los hombres, porque esta es la intención de Abba, es darse a conocer en nuestras vidas. Sí, que las personas no lo idolatren, sino le vean activo en cumplir un pacto de amor que nació en su corazón desde antes de la fundación del mundo y que Él está fielmente cumpliendo en las vidas de aquellos que sencillamente eligen creerle y reciben con qué creerle. Reciben fe por el Espíritu Santo y el producto de lo que Dios hace no puede ser falsificado. Por eso Jesús dijo, no se dejen engañar por palabras y esto y aquello, y no. Miren el fruto, miren el fruto, porque no hay manera de que el fruto se falsifique. Y Dios está empeñado en poner ese fruto en nosotros, es la labranza divina, ¿no? Él lo está cultivando, Él está viendo cada uva en el racimo que cada uno de nosotros somos, está orgulloso de su producto. Y cuando tú aprendes que no se trata de esfuerzos nuestros ni de capacidades nuestras, sino de manifestar su gloria y que Él te la quiere dar por gracia, pues las cosas caminan mucho más sencillamente en el poder de Dios, ¿no? Eso es lo asombroso, no requiere de otra cosa más que la disposición del corazón nuestro para permitirle cumplir lo que está en su corazón en nosotros. Vamos a darle gracias por lo que hoy va a servir en la mesa de nuestros corazones. ¿Está bien? Padre, gracias porque estamos viviendo lo que eres. Eres amor. Nos lo estás comprobando. Nos estás rodeando. Y así como en otros tiempos quizá nos sentimos rodeados de amenazas y de incertidumbre y de inseguridad, ahora estamos empezando a vernos rodeados de ti. Y eso habla de estar rodeados de 12 virtudes asombrosas que nos dan absoluta seguridad. Y no solamente estamos rodeados, quieres que arraiguemos en ti para vivir lo que tú eres, para manifestar lo que tú eres, para participar en que no quede una persona en la tierra a quien no se le entregue la justicia comprada por Jesucristo, que cada persona ahora tiene derecho a recibir, porque tú eres justo. Gracias por la mesa de este día y lo que vas a hablar a cada uno de nuestros corazones en este momento y a los que verán esta grabación y el Espíritu Santo estará ministrando fielmente al corazón de toda persona dispuesta. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues familia de Dios, estamos aprendiendo a ser hijos. Ser quiere decir funcionar. Si es como cuando tú te identificas y dices, yo soy así, yo soy así. Estás hablando del funcionamiento de tu ser interior y su manifestación en tu alma y en tu cuerpo. Y tu alma manifiesta pensamientos hablados, estructuras habladas, manifiesta de una manera emotiva, emocional, y manifiesta con la voluntad lo que estás viviendo internamente. Ahora, el diseño divino es que tú como un ser espíritu y Dios como ser espíritu se fusionen, y conforme tú le permites irte perfeccionando en esa integración que se llama comunión, entonces lo que Él es
tú lo manifiestes en tu alma y en tu cuerpo. Y eso es el fruto del trabajo que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Debido a eso, cada hijo, cada hija de Dios, hemos sido diseñados y provistos para funcionar en las funciones o en los oficios de Dios. Y eso se manifiesta en Jesús. Por eso Jesús es el sumo sacerdote del nuevo pacto. El nuevo pacto fue denominado así para dejar clarísimo que todo lo anterior a la obra de Jesús queda obsoleto. Y entonces tú y yo tenemos que aprender solamente a ser el producto de Dios. Allá no razonar en lo que tengo que hacer, sino en vivir lo que Dios me está haciendo ser. Quiero que le permitas al Espíritu Santo alumbrar esto en tu corazón, porque esto te va a traer a más reposo, a más libertad y a una mayor vivencia de la fidelidad de Dios contigo. Lejos de estar empeñados en lograr, alcanzar cosas, ser alguien, a nosotros ya se nos designó un ser que no puede ser superado, y ese ser es idénticos a Jesús. Ser hechos conformes, Romanos capítulo 8, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el ser que Dios nos ha dado, por gracia. Ahora nos toca permitir el cumplimiento. Y ese cumplimiento viene ocurriendo por la salvación, como la vimos la semana pasada en estas 3 etapas. Y es todavía algo que Dios necesita seguir trabajando en cada uno de nosotros para que nuestra comprensión vivencial sea perfecta. Pero, como vimos la semana pasada, inicia con la misericordia de Dios, que quiere decir Dios darme lo que yo no merezco. Yo no merezco el perdón absoluto de mis pecados. Yo no merezco nada de las cosas que Dios me ha dado en Cristo. No es por méritos, es por gracia. Y la misericordia me lo entrega. Y entonces la libertad, fíjense, Dios no nada más nos ha dado perdón de pecados, es una gran parte de la redención, pero nos ha dado absoluta libertad de la naturaleza humana por conducto de la destrucción, la muerte y destrucción del espíritu humano con que nacimos originalmente. Esto es muy importante que Dios lo pueda registrar en cada uno de nosotros, porque cuando tú piensas de ti, quién eres, necesitas que esté construida de manera correcta, ordenada y perfecta las verdades que te hacen o te constituyen hijo o hija de Dios. Cuando carecemos del cómo Dios me hace su hijo, entonces no puedo verme correctamente y busco cómo acomodar mi identidad basada en las vivencias del pasado, las creencias que traigo puestas, etcétera, etcétera. Y por esa razón es que una vez que vienes a Jesús, de manera instantánea, como ya hemos explicado, Dios aplica la salvación por misericordia, aplica el pago del pecado que hizo Jesús, te lleva a la cruz juntamente con Jesús. Es algo asombroso porque terrenalmente hablando, Jesús murió hace más de 2000 años, pero en este instante, si una persona le abre el corazón a Jesús en este instante, Dios en este instante le lleva a unirlo a Jesús en su muerte, para que su existencia bajo la esclavitud de la naturaleza humana venga a juicio, venga a sentencia cumplida, haya muerte, porque morimos juntamente con Él, y ahí termina esa existencia en maldición. Acto seguido, Dios engendra un nuevo espíritu
que nace de Él, esa es la regeneración. Hace rato en la plática mencionaban, soy nuevecito, exactamente, porque por regeneración, somos hechos de nuevo. Y la nueva criatura es producto de Dios, nacido de su simiente y por lo tanto participante de su naturaleza. Bueno, esa persona que es una nueva criatura, ahora necesita ser habilitada para funcionar con todo lo que conlleva la naturaleza divina. Y esa habilitación va a ocurrir por medio de la renovación de su entendimiento. Y hoy vamos a entrar directamente a hablar de este proceso en mayor profundidad, porque Dios quiere que ir construyendo. Y tú sabes que cuando construyes, vas avanzando. Ya está puesto esto, ahora hay que añadir. Hay que seguir añadiendo para que haya un producto terminado. Entonces, lo que ya somos por misericordia, redención y por regeneración, el nuevo nacimiento, ahora tiene que ser habilitado en nosotros. Y hoy Dios me guía a empezar de esta manera. Mira, cuando nacimos terrenalmente, ya veníamos, nuestro cuerpo ya había sido formado en el vientre de nuestra madre, y con todas las funciones orgánicas, con todas las funciones de los sistemas de este organismo en el que habitamos. Y entonces, ¿qué sigue? Pues ya hablamos de la importancia de que en el momento de nacer, el cuerpo transicione de su estado en el vientre de la madre para ahora desarrollarse de acuerdo a su diseño, estableciendo funciones que le permiten existir. Y eso es respirar y luego comer, y de allí entra todo el proceso metabólico que le permite crecer. Y el diseño es asombroso, ¿no? Y todos estamos aquí porque eso es lo que ha sucedido. Y seguimos aquí porque nuestros cuerpos físicos continúan operando, respirando, comiendo, digiriendo, metabolizando todo, y el sustento del organismo continúa, y aquí estamos todavía operando en estos cuerpos que Dios nos declara que son mortales, pero están provistos. Ahora, fíjate, pero no somos nada más un cuerpo, sino que cada persona es un ente funcional. Y Dios nos aclara que esa función no es una función cerebral, es una función espiritual. Y esto es importantísimo en el proceso de nuestro desarrollo. Estamos hablando de un ser humano que nace con la naturaleza humana, le es dado una habitación orgánica, su cuerpo físico tiene alma y tiene espíritu. Ese espíritu es de naturaleza humana. Viene sujeto al régimen que gobierna esa naturaleza y empieza a desarrollar, ¿qué? Su entendimiento. Conforme desarrolla su entendimiento, empieza a actuar. Y en el bebito, obviamente lo vemos en el inicio, que coma, pero luego ya eso no es suficiente. Ahora hay que descubrir para qué sirven las manos, dónde tengo los pies, y luego empezar a ver más allá, y así poco a poco ir desarrollando una manera de pensar. ¿Basada en qué? Basada en creencias. Esto va a resultar importantísimo para lo que sigue en nuestra vida como hijos de Dios. Porque este ejemplo que estamos recibiendo en este momento es común, todos hemos pasado por allí y todos lo vemos repetirse generación a generación. Entonces, ayer tuvimos aquí en la casa al nieto más chiquito, 3 años, y vamos viendo cómo él está creciendo en su entendimiento y por entendimiento en sus acciones. Ya razona con más elementos y entonces puede articular, esa es su alma expresando en pensamientos hablados
cosas, pero no solamente es alma, también está la parte emotiva y está la parte de la voluntad, quiere o no quiere, etcétera. Todo está funcionando, todo está creciendo. Hay un desarrollo integral de ese ser en la naturaleza en que nació. Avánzale 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. ¿Y qué está viviendo ese ser? Pues Dios te lo resume en estas palabras. Como el hombre piensa en su corazón, no en su cerebro, como el hombre piensa en su corazón, así es. Esto es el punto de partida de Dios. Y es lo que hoy vamos a permitirle al Espíritu Santo armar en nosotros. Quiero que te ubiques, por favor, con Dios, viendo a un ser humano. Y ahora escucha qué hace Dios. Estudia. ¿Qué? Sus pensamientos. ¿Para qué? Para conocerlo. ¿Dónde está eso? En el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has entendido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Porque aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Bueno, tal conocimiento, dice el salmista, y me uno a eso, es demasiado maravilloso para mí. Ahora, antes de la fundación del mundo, todavía estamos con Dios viendo a esta persona, X, viéndole los pensamientos, conociéndolo perfectamente y concluyendo cómo piensa, así es, porque el es quiere decir cómo vive, cómo se conduce, cómo se mira. Todo va desde su manera de pensar. Como piensa, así es. Pero cuando Dios está viendo a este ser humano, y ahí está incluido todos, lo está viendo en amor. Ve todo lo que trae adentro. Y mucho de eso es absolutamente aborrecible a sus ojos. Pero Él no lo está viendo para asquearse de lo que trae adentro, sino para amarlo y hacerle justicia. Y si le va a hacer justicia en su sabiduría y en su capacidad de ver las cosas, entonces Dios es movido a arreglarle lo que va a transformar su ser. Escucha, por favor, escucha al Espíritu Santo aquí. Como piensa en su corazón, así es. Entonces, si lo quieres transformar en otra cosa, tienes que cambiar ¿qué? Cómo piensa en su corazón. Si no cambia cómo piensa en su corazón, no hay transformación. Bueno, para efectuar esa transformación que Dios eligió, vámonos a Efesios capítulo 1, donde Dios se abre y nos cuenta lo que Él vivió antes de la fundación del mundo. Dice que nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que en lugar de verme podrido por dentro, Él me vea santo por dentro y sin defecto, sin mancha, sin contaminación alguna. Para eso me escogió y para eso te escogió y para eso ha escogido a cada persona. Y vemos al mundo y nos vemos, nosotros decimos, no, eso está muy lejos. No, espérate. Él no dijo, pues la mayoría son un desastre, pero allá voy a encontrar entre todo el montón a unos cuantitos más o menos medios buenos y a esos los puedo arreglar. No, Señor. Él ama de manera absoluta a todos. Y entonces diseñó una manera de su tamaño
para transformar a estos seres nacidos en la injusticia del pecado, porque lo heredan, nacidos en la esclavitud a una naturaleza corrupta, nacidos bajo la potestad del diablo. Él diseñó la manera de transformar nuestro ser. Y aquí está. Paso número 1, hacer justicia, no violarla. Sí, estos seres traen dos problemas. Una, son víctimas, porque heredaron una naturaleza que los ha esclavizado y no tienen para dónde hacerse. Dos, son culpables, son victimarios, porque han cometido pecado y injusticia contra otros y obviamente contra Dios mismo. ¿Cómo se arregla ese gravísimo problema? Te dije, estas son soluciones del tamaño de Dios. Su manera, seguimos en Efesios 1, adoptarnos por medio de Jesucristo. Esa es la solución. Los adopto. Ah, pero espérate. Cuando Dios piensa en adopción, Él no está pensando en introducir a su familia a alguien que no nace de Él. No. Él está hablando de algo poderosísimo. Es el proceso de destruir su origen primario para rehacerlo engendrado por Él mismo. O sea, cambiarle el corazón. Quitarle el corazón de piedra, quitarle el corazón corrupto y engañoso, quitarle la fábrica de la maldad con la que nació y darle un nuevo corazón que es divino por naturaleza. Esa es la obra de regeneración. ¿Te das cuenta? Redención, regeneración, salvo por misericordia, salvo por el lavamiento de la regeneración. Esta nueva creación ahora son hijos legítimos, hijos nacidos de Dios. Y así como cuando el bebito nació terrenalmente y venía hecho para desarrollar un raciocinio y ser como piensa, y por eso las ciencias humanas dicen, mira, si lo educas, todo cambia, ¿no? Y han estado empeñados en tratar de que la educación resuelva el problema social. No lo resuelve. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso a Dios. Él dice que el problema no está, si no cambias la naturaleza, toda la educación que le des a un ser humano se corrompe, resulta en injusticia. Y lo ves, ¿no? Los grandes descubrimientos de la ciencia, ¿en qué han resultado? En armas más poderosas, más peligrosas, en más masacres, en más drogas, en más destrucción, en más injusticia, en más inequidad. ¿Ves la solución de Dios? Le cambio el corazón para que ahora sea posible, porque ya su fábrica de pensamientos no nace de esa fuente de oscuridad, tinieblas, maldad, temor, esclavitud. Ahora va a nacer de una creación divina. Ahora se le puede enseñar a pensar como piensa Dios. Y si aprende a pensar como Dios piensa, va a ser como Dios es. Porque como piensa en su corazón, así es. Y hemos llegado entonces a la renovación del entendimiento. Bueno, esto nos permite entonces ubicarnos en ser los receptores de este trabajo de Dios para construir en nosotros. Pero fíjate, ¿en quién está siendo construido? En la nueva criatura, ¿sí? En el espíritu nacido de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿De quién naciste? Naciste de Dios cuando recibiste a Jesús. Si alguien en la audiencia hoy no ha recibido a Jesús, todavía te encuentras sujeto a un espíritu
esclavo, humano, todo lo que hemos descrito y mucho más. Es terrible. Pero Dios te ama, todo lo que has oído es para ti. Y si tú le dices a Jesús en este momento, por favor, entra a mí, instantáneamente, Dios te va a hacer justicia y te va a cambiar el corazón. Y puedes entonces empezar a vivir en la naturaleza de Dios como su hijo. Para todos los que ya hemos vivido ese evento de recibir a Jesús, ahora necesitamos permitirle a Dios hacer lo que nadie más va a venir a hacer en ti. Darte cómo pensar divinamente. El crecimiento de tu persona como hijo de Dios está completamente integrado a el desarrollo de la mente divina en ti. Y como explicamos por el Espíritu Santo en la sesión anterior, las dos grandes obras de la renovación es, primero, la destrucción, que vives voluntariamente, participativamente, de la mente humana en ti. Es un proceso que ocurre porque el Espíritu Santo te trae a la verdad divina que te corresponde ser. Cuando tú aceptas que Dios cumpla eso en tu vida, las cosas que ya no eres, pero que todavía han estado operando en tu razonamiento, tienen que ser soltadas. Ese es el culto racional. Y si no has visto o recibido lo que Dios entregó en la sesión anterior y en muchas otras anteriores, por favor, ve allá y permítele a Dios trabajar esto en ti, para que sepas vivir este proceso que te hace libre, ¿sí? Tú y yo vamos a seguir prestándonos a esclavitud, aunque hayamos nacido de Dios. Dios es claro, Él nunca te miente y nunca te disfraza las cosas. Él nos dice, mira, ya eres libre, no vuelvas al yugo de esclavitud. ¿Por qué te dice eso? Porque lo puedes hacer. Y nos declara que mientras ignoremos cómo vivir lo que ahora somos, en nada somos diferentes en nuestra vivencia a un esclavo, aunque ya somos herederos de Dios y dueños de todo. Entonces, como piensas, así eres. Y si has nacido de nuevo, ya tienes la fábrica correcta para que allí se procesen los pensamientos divinos y seas divino. Si no piensas divino, no puedes ser divino en tu vivencia. Bueno, ya estamos allí. ¿Cómo está provisto entonces? Ya que todo esto es idea de Dios y es pacto. Fíjate, Dios lo elevó a un pacto. Pondré mis leyes en tu mente y las voy a escribir en tu corazón y voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo y yo te voy a enseñar y voy a ser propicio a toda injusticia en ti. Él se comprometió. Él quiere vivir cumpliendo eso en cada uno de nosotros. Pero todo, y esa es la parte importantísima, permitirle a Dios penetrar en tu corazón, es todo se trata de la manera en que piensas. Bueno, déjame introducirte nuevamente, porque lo hemos hecho en sesiones anteriores, a los responsables de construir en ti la manera de pensar divina. Dios a eso le llama la mente de Cristo, la mente de Cristo. Y en la Escritura, que es el testamento, el compromiso, la provisión del pacto, tú vas a ver a Dios siempre declarando las cosas que no son como si fuesen. Él no te dice, mira aquí te voy a poner que a lo mejor un día tú llegues a tener esto. No, Él te dice, tienes esto. ¿Por qué? Porque ya te lo dio. Pero esas declaraciones son para que tú y yo las vivamos en fe, que quiere decir aceptando el compromiso que Dios hace de cumplirlo en tu vida. No te puedes brincar eso. No puedes decir, aquí dice que ya la tengo y ya la tengo. No.
Aquí dice que la tienes para que permitas que Dios lo cumpla en ti. Hay un proceso. Entonces, Dios te ha dado todo. ¿Cuánto has recibido conscientemente? Sí, lo que no has recibido conscientemente es tuyo, pero no está en ti. Cuando entramos entonces a aprender a vivir fe, a aprender a permanecer en fe, a andar por fe, en la escritura en 2 Corintios 10, donde dice, por fe andamos, ya no por vista. Entonces, le permites a Dios hacer el trabajo que está dispuesto, que está diseñado, ordenado, previsto, provisto para construir en ti la mente de Cristo. Y conforme esa construcción avanza, como está sucediendo en un bebito que va creciendo y luego ya aprende a caminar y empieza a aprender a hablar y a hacer cosas y a descubrir, etc., lo mismo contigo, en la naturaleza divina, fruto de la construcción que Dios y nadie sino Él puede realizar para que tú operes en la mente de Cristo y como pienses, así seas. Hoy, en la sección de testimonios, oímos la mezcla, ¿no? Donde la mente humana todavía quiere gobernar y decirte, aguas con esto, porque esto y esto y esto puede pasar, ¿cierto? Y luego viene el Espíritu Santo a hacer su trabajo y cuando eliges escucharle, sueltas estos argumentos de inseguridad, de esto y aquello, te metes a ser quien eres, a pensar como quien ahora eres, a participar en ser fuente de vida a otros, etcétera, etcétera. Pero el trabajo divino de remover la mente carnal y construir la mente de Cristo en ti, tiene que avanzar para que no siempre empieces desde el mismo lugar, ¿sí? Que no haya, es que yo siempre me arranco por la izquierda y termino por la derecha. No, espérate. Está bien, en el proceso eso te va a suceder, pero conforme la construcción de lo divino avanza, tú ya no te mueves. Y se hace más fácil, más claro lo que no es divino y ya no lo aceptas como tuyo, porque ya tienes un fundamento que te establece, espérate, yo no soy de allí. Eso no va conmigo, Padre. ¿Por qué está dando guerra aquí? Y la santificación se acelera, etcétera, etcétera. Todo empieza a tomar forma en tu manera de pensar. ¿Cómo piensas eres? En tu casa, contigo mismo. Cuando yo vivía maldiciéndome a mí mismo por todo, ¿no? Qué burro, qué esto, qué aquello. O sea, imagínate cómo pensaba de mí. Y no se diga de los demás. Vamos a avanzar entonces para poder ver cómo trabaja Dios para construir en mí la mente de Cristo. Y Dios trabaja con este esquema. Él va a llevarte etapa a etapa para hacer las dos funciones. Poner en ti la verdad y quitar de ti todo lo que no es verdad. Se llama engaño, mentira. Todo se trata de eso. Por eso Jesús, en muchas de las cosas que habló, y te recuerdo que cuando Jesús habló era el Padre que mora en él, nos declara lo siguiente en Juan capítulo 8. Él dice, si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero fíjate, la libertad de la naturaleza humana no se completa. Por favor, escucha esto detenidamente. No se completa por el hecho de haber nacido de nuevo. Tú puedes legítimamente haber recibido a Jesús y haber nacido de nuevo y ser una nueva criatura, pero vivir en esclavitud igualito como antes o peor. ¿Por qué? Porque la libertad viene no por haber nacido de nuevo, sino por pensar como Dios piensa. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Si permaneces en mi palabra, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, yo te digo una cosa,
Jesús es el verbo, es la palabra viva. Todo lo que Dios te va a entregar va a ser con palabras. Todo. Así está diseñado. Entonces, el responsable de hacerte esa entrega es el Espíritu Santo. Jesús es esa palabra viva. Y cuando tú recibes esa palabra para que se cumpla en tu vida y permaneces en que se cumpla en tu vida, estás cumpliendo el requisito que Él pone, porque ese es un requisito. Si permaneces en mi palabra, es el único requisito. Todo lo demás va a suceder. Fíjate, serás verdaderamente mi discípulo. Eso quiere decir, estás aprendiendo a ser como yo soy. Y vas a vivir la verdad. Conocer quiere decir vivir. Y la verdad produce libertad. Entonces, si tú traes un esquema de temores, de problemas de carácter, de ideologías que te atormentan, de ser víctima del enemigo, porque hay hermanos y hijos de Dios que se la viven como que siendo abofeteados por el enemigo por todos lados, ¿no? Les pega por todos lados, los arrastra para acá, para allá. Su enfoque está en las cosas del diablo y todas las que les hace. ¿Por qué? Porque así piensan. Como piensas eres. ¿Qué en tu manera de pensar le da lugar al enemigo para que te esté atormentando y robando y saqueando y distrayendo y qué? Bueno, demasiados hermanos cometemos el error de tratar de volvernos terapeutas, ¿no? Autoterapeutas algunos y otros queremos analizar y diagnosticar a los demás y decirles qué les pasa, ¿no? Eso es terrible porque no produce nada bueno y es totalmente ineficaz. Dios entra, vive en cada persona que adopta. Él está presente para ser el actor que produce la mente de Cristo en cada hijo. Por eso el pacto es tan explícito. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Eso es un absoluto. Y obviamente en un entendimiento no renovado, los argumentos son muchísimos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, entonces, ¿qué haces ahí, Cristóbal? Tú estás enseñando. No, yo no estoy enseñando nada. Humanamente esto puede parecer una enseñanza, pero esto no es enseñanza. Yo estoy participando en que Dios te hable palabras a tu corazón. Si mi voz puede hablar a tu cerebro, yo no puedo hablar a tu corazón. Jesús sí. Jesús dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Y por eso se coteja directamente, porque es Jesús hablando las palabras de vida. Y está allí en la Escritura la revelación que les dada a Pedro cuando dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú. Bueno, Hebreos 4, la palabra de Dios, Jesús, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y no hay cosa creada que se oculte en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel con quien tenemos que ver. Entonces, fíjate, la mente de Cristo va a ser construida en ti y en mí por el trabajo de Dios, que está presente en ti y en mí, si hemos nacido de nuevo. Y todo este esquema que te lleva de cero, de la existencia humana ajena al conocimiento de Dios, y te atrae a Jesús, porque esa es la obra del Padre, y empieza a traerte a justicia, etcétera, etcétera, en cada una de estas 4 etapas, para luego irte habilitando en que funciones divinamente. Y recuerda que ser divino es ser dador de vida. Dios da, tú eres su hijo, empieza a crecer en su semejanza. Das. Todo en ti quiere dar. Pero no es un dar autónomo. Es Dios en ti dando. Es Jesús cumpliendo la promesa
de que así como aquí en la tierra Él nunca habló por su cuenta, sino el Padre que mora en Él hace las obras, Él dijo, así van a ser ustedes. Todo el que en mí cree, lo que yo hago, tú lo vas a hacer también y aún cosas mayores vas a hacer. Entonces, este esquema tiene que ser cumplido por cambiarnos la manera de pensar. Como pienso, así soy. Bueno, con eso frente a nuestro corazón, vamos ahora a entender específicamente a Jesús en la función de construir la mente de Cristo en mí. ¿Sí? Jesús va a construir la mente de Cristo en cada uno de nosotros. No solo, es un trabajo conjunto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tu espíritu, haciendo el trabajo de construcción de la mente de Cristo, porque de eso depende lo que vas a hacer. Como piensas eres, y Dios ya te cambió el corazón, pero ahora hay que edificar en ese corazón nuevo la mente de Cristo. Finalmente, vamos a empezar como cuando tú ves un juego de planos arquitectónicos, ¿no? El plano nunca empieza con los detalles. El plano siempre empieza mostrándote la construcción completa. ¿Sí? ¿Qué se va a construir? Aquí está, el edificio, sus perfiles, y dices, wow, qué bonito, qué padre, ¿no? ¿Cómo se va a construir? Vamos a dar la vuelta a las páginas y empezar a meternos a los planos de las etapas y todos los detalles y todas las cosas que tienen que armarse para producir ese edificio completo. Tú y yo tenemos que empezar igual, recibiendo el total, la mente de Cristo, para ser como Cristo. Si no pienso como Cristo, no puedo ser como Cristo. Bueno, recibir la mente de Cristo es en fe. Padre, constrúyela en mí. Y entonces me dispongo a vivir el proceso. Permíteme seguir con el ejemplo de los planos. Están hechos los planos, ahí está el terreno donde va a ocurrir la construcción. ¿Ya te puedes cambiar a esa casa? No, no existe todavía. En nuestro caso, todo está provisto, todo está comprometido, no hay falta de nada. Y los que van a laborar para hacer esta construcción en nosotros es Dios mismo, es Abba, es Jesús, es el Espíritu Santo. Entonces, es algo perfecto, pero tiene que ser construido. Este edificio, la mente de Cristo, opera en toda, escucha, toda la sabiduría de Dios. Quiero invitarte a que escuches esta promesa. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, empieza diciendo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por favor, personaliza eso. En fe. Fe quiere decir, acepto que mi Padre cumpla esto en mí. Sin embargo, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablo sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para mi gloria. No permitas que el enemigo te robe aquí, que la mente carnal alegue y tú obedezcas los argumentos que trae. Vuélvete y hazte como un niño y recibe con sencillez de corazón la palabra implantada. Implantada quiere decir queda sembrada en mi corazón. Entonces,
La mente de Cristo está hecha para operar en toda la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque se trata de que tú seas uno con Dios, aquí en la tierra. Entonces fíjate, ser uno con Dios lo vemos en Jesús. Abba y Jesús siendo uno. Todo lo que el Padre sabe, el Hijo lo entiende, el Hijo lo puede vivir. No hay inferioridad en el Hijo. Por ejemplo, si tú estás con alguien que sabe cosas que tú no sabes y él te dice esto y aquello, tú te quedas bailando. No sé qué me dijo. Si estás haciendo un trabajo con vamos a hablar de algo muy delicado, ¿no? Estás en el quirófano con un cirujano neurológico y él le quitó el casco a una persona y está en el cerebro de alguien y tú no sabes nada de cirugía, del cerebro, de nada, pero tú ahí estás, ese experto sabe en qué se metió y qué hacer y todo eso, y te dice a ti algo para que hagas. ¿Qué te pasa? Pues tú te quedas bailando porque no sabes cómo moverte en eso, no sabes cómo participar. Bueno, ser uno con Dios requiere que pienses como Dios, que entiendas lo que Él entiende, que sepas lo que Él sabe. Por eso es que Dios predestinó antes de los siglos su sabiduría para nuestra gloria. Esa sabiduría únicamente puede ocurrir, puede funcionar en la mente de Cristo. Bueno, nos vamos un poco más abajo y Dios sigue elaborando este asunto y dice que Él preparó cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre, pero Él las ha preparado para los que le aman y nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Y ya vimos la semana pasada que Dios quiere que tú sepas todo lo que Él sabe, cómo le hace, te da su Espíritu. Pero ahora el Espíritu Santo, tiene que hacer un trabajo. Y para que lo pueda hacer, tú y yo tenemos que recibir al Espíritu que proviene de Dios. Fíjate lo que dice aquí el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Quiero pausar aquí, invitarte a ver algo muy importante. El Espíritu Santo sabe todo lo que Dios sabe. Ahí está escrito. Y Dios te ha dado su Espíritu para que tú sepas todo lo que Él sabe. Pero si el trabajo que tiene que ser hecho en ti y en mí no ocurre, ¿cómo podemos hablar de eso? No sucede. Entonces tenemos que vivir el proceso de recibir y de ser enseñados. Fíjense lo que dice aquí, lo cual también hablamos, quiere decir, ya hubo un producto, ya hubo un trabajo que nos capacita para hablarlo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Bueno, vamos a llegar a algo muy importante entonces. El Espíritu Santo te guía a la verdad y Jesús es esa verdad. El Espíritu Santo alumbra tu entendimiento. El Espíritu Santo tiene el poder de alumbrar los ojos de tu entendimiento y producir fe o entregarte fe. Pero la persona que el Espíritu Santo siempre te va a estar mostrando es Jesús, porque la promesa es hacerte igualito a Jesús. En la familia divina hay un Padre de todos, Padre de Jesús, Padre tuyo, Padre mío. No hay abuelos, no hay tíos. Un Padre, los demás hermanos. Jesús es el hermano mayor. Él es el estándar de hijo. Todos los hijos estamos siendo hechos idénticos a Él, porque en la familia divina no hay hijos inferiores. Hay hijos más pequeños que estamos creciendo, pero el compromiso de Dios es llevarnos a todos a la plenitud de Cristo. Y aquí es donde está invertido Jesús. Para que tú seas como Él,
tienes que pensar como Él. Y entonces, este perfeccionamiento de cómo pienso es en lo que Jesús está y va a estar invertido en ti. Y vamos a ver este cuadro, otra vez introduciéndolo. Es probable que la próxima semana sigamos aquí, pero hoy solamente quiero que veas este cuadro. Jesús construye en mí, en ti, el raciocinio divino. De eso se trata su trabajo en nosotros. Ya eres su hermano, Él ve todo lo que en ti no funciona como funciona en Él. Y entonces Él tiene 5 responsabilidades contigo, que están descritas en estas 5 funciones, servicios, ministerios de Jesús para ti, en ti. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Cómo construye esto la mente de Cristo en ti? Pues eso vamos a estarlo trabajando más concretamente, pero solamente te voy a dar un pequeño recorrido para que tú empieces a permitirle al Espíritu Santo darte visibilidad sobre esta asombrosa provisión y trabajo de Jesús en ti. Cuando construyes algo que va a contener algo, necesitas primero crear los contenedores. ¿Dónde va a ir qué? Eso es el trabajo apostólico. Repito, solo voy a introducir, pero soy guiado a dejarte con este esquema. Luego hay que ponerle cosas a esos contenedores, porque no se trata de que estén vacíos, sino que estén llenos de, y en este caso son promesas. Eso es el trabajo del profeta. Hay que activar esas promesas para que puedan cumplirse. Ese es el trabajo del evangelista, traerte a fe. Empiezan a cumplirse, hay que enseñarte a vivirlas. Ese es el trabajo del pastor. Y conforme empiezas a vivirlas, hay que enseñarte a participar en que sean dadas. Ese es el trabajo del maestro. Entonces empiezas a ver un orden maravilloso de cómo está provista la construcción de la mente de Cristo en ti, en mí, en cada uno de tus hermanos. Si tú vives este proceso, empiezas a funcionar en la mente de Cristo, lo entiendes porque estás viviendo lo que Dios hace en ti y puedes entonces participar en cómo Dios lo hace en tus hermanos. Y ese es el diseño divino. Pero hoy, resumiendo, Dios quiere dejar clarísimo, su plan desde antes de la fundación del mundo fue hacernos hijos, dándonos la manera de pensar suya, porque como pensamos, así somos. Y para ello, todo el trabajo milenario de prepararlo todo para que viniera Jesús y cumpliera el propósito de Dios en redimirnos y en abrir un camino vivo y nuevo por el cual nosotros podemos ahora ser hijos de Dios. Eso está hecho, provisto, comprometido, el pacto está dado. Ahora viene el cumplimiento en cada persona, es algo individual, íntimo, entre Dios y cada persona. Y estamos empezando a entrar a vernos allí, provistos de un nuevo corazón, ya no esclavos de una mente enemiga de Dios, incapaz de verdad, etc. Por eso la solución de Dios es su tamaño. Me cambia el corazón por lo mismo que Él es, y ahora en ese corazón, en ese recinto, Dios mismo, y vamos a ver las funciones de Abba, de Jesús y del Espíritu Santo, para construir en ti y en mí la mente de Cristo, porque esa es la habilitación que te va a permitir funcionar siendo uno con Dios. Este plato está servido en tu corazón. Ahora te toca a ti decidir comértelo con Dios en ti. Yo quiero invitar a cada hijo o hija de Dios a que entendamos que escuchar esto el domingo no cumple
el propósito por el cual Dios lo da. Ver este video una vez no lo cumple. Se te está sirviendo la mesa. Ahora te toca ponerte a comer. Y Dios va a guiarte a comer con Él, y permitiéndole llevarte a la escritura, regresarte a porciones del recurso que se te envía, donde puedes navegar a cada parte del video con un esquema que te dice aquí se trataron estas cosas. Yo sé que la utilización de esos recursos en este momento ha sido mínima, pero Dios nos guía a seguir proveyéndosela a los herederos de su reino, porque Él está trabajando en habilitarnos. Y cuando entendamos cómo vivir el proceso de la construcción de Cristo, esos recursos están allí. Y cuando te toque participar con otros, y te va a tocar, te debe de tocar, si estás creciendo en la semejanza de Jesús, entonces esos recursos están allí para que tú participes en que tus hermanos reciban y tú recibas en ese maravilloso intercambio que es estar los hermanos juntos en armonía. Permítele a Dios darte la habilidad de pensar como Él piensa. Allí está la plenitud suya y su gloria en ti. Padre, gracias por servir la mesa en la cual ahora estaremos comiendo contigo, siendo guiados por Jesús, ministrados por Él, guiados por tu Espíritu, en las 4 operaciones que le tocan a Él cumplir. Gracias porque tú eres poderoso para cumplir esto en cada uno de nosotros. Y la gloria siempre, siempre es tuya, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Ya somos hijos. Ahora a pensar como hijos y ver el producto que Dios anhela en tu vida para siempre. Bendiciones, familia de Dios. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. Bendiciones.